Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal. En el vídeo de hoy os traigo mis últimas lecturas. En este vídeo os traigo las lecturas que he hecho durante todo el verano y hasta la fecha de hoy. Ya creo que comenté en algún vídeo que este verano no estaba leyendo mucho, es más, creo que es de los veranos que he leído menos, no sé por qué, he leído poquísimo, he leído solo 2 libros y 3 cómics, o sea, bastante poco, pero bueno, aún así he querido recopilarlo todo para hacer un vídeo pues en el que hable de unos cuantos y no un vídeo en el que hable de 2 nada más. El primer libro del que os voy a hablar es Alianza, secretos de la luna llena, de Iria G. Parente y Selena M. Pascual. Este libro llevo con él muchísimo tiempo, son las autoras de Sueños de Piedra, que ya os hablé por aquí también de esa novela que me encantó, y estaba deseando leerme esta nueva saga que escribieron y la verdad es que no me ha decepcionado para nada. Creo que de las lecturas que he hecho durante este tiempo es el que más me ha gustado sin ninguna duda. Nos cuenta la historia de Eiren, Fai, que son 2 princesas que son primas entre ellas. Luego está Siven, que es, o Siven o Seaven, se escribe así pero no sé exactamente cómo se dice. Es también un príncipe. Y la historia de Drake, que es un trovador. Ya os comenté con Sueños de Piedra que estas escritoras suelen escribir historias de fantasía, pero que más que centrarse en una historia en sí, ahonda muchísimo en los personajes, en su evolución y en cómo se relacionan los unos con los otros, las relaciones que tienen entre ellos. Y esto pasa también en esta novela. Nos cuenta evidentemente una historia de guerras y de enfrentamientos entre países de diferentes razas y demás. Pero además asistimos a un matrimonio concertado que habrá entre la princesa Fai y el príncipe Siven. ¿Qué pasa? Que durante ese tiempo pues pasa algo inesperado y la princesa Eiren se tiene que hacer cargo de la situación para defender a su prima. En todo esto entra el trovador Drake, que también tendrá sus intereses y con el que también descubriremos una trama secreta. La verdad es que es un libro que me ha gustado muchísimo porque, ya os digo, se centra muchísimo en los personajes, en la relación que tienen entre ellos. Empiezan teniendo una relación concreta y luego, por supuesto, a lo largo de la historia va evolucionando. Hace que no quieras parar de leer porque cada vez pasa algo diferente. Ellas escriben con muchísima naturalidad, hacen que te metas en la lectura, que empatices con los personajes y que quieras saber qué les va a pasar. Los capítulos están divididos por personajes, un capítulo de Eiren, un capítulo de Fei y así. Lo que me pasa a mí con este tipo de libros es que siempre empatizo más con unos personajes que con otros. Entonces, cuando por ejemplo había un capítulo de Eiren, pues yo estaba encantada porque me encantaba o un capítulo de Siven o un capítulo de Fai. Pero los capítulos de Drake, no sé por qué, me aburrían un poquito más. Aunque también eran interesantes, eran los que menos me gustaban. Pero bueno, aún así estoy deseando leerme la segunda parte porque quiero saber cómo continúa esta historia. La verdad es que se quedó muy interesante y es una de mis lecturas pendientes sin ninguna duda. El siguiente libro que me he leído es Silverville, de Victoria Álvarez. De esta autora, su novela más famosa es Tu nombre después de la lluvia, creo que se llama así. Es una novela que también me quiero leer porque he escuchado muy bien hablar de ella. Pero bueno, este lo vi en la tienda y también tenía ganas de leérmelo, entonces me hice con él. Además es un libro único, no es ninguna saga, entonces digo, bueno, me apetecía leerme algo así. La historia se centra en el lejano oeste, por decirlo de alguna manera, y nos cuenta la historia de 2 mujeres, de Grace Mallory y de Ruby. Son 2 mujeres que viven en un pueblecito que es Silverville, que se sustenta por una mina que hay ahí de plata. Grace Mallory y Ruby son 2 de las dueñas de la mina. La mina la crearon unos socios y que entre ellos pues en sus familias llevaron esta mina. ¿Qué pasa? Que la historia comienza cuando Grace Mallory vuelve a Silverville porque ella y su familia se habían marchado hacía tiempo porque su suegro había sido asesinado, entonces se marcharon a la ciudad. Pero ella vuelve para recuperar su mansión, para remodelarla y volver a tener un poco pues la vida que tenían antes. Entonces ahí empiezan un poco a surgir las cosas porque la familia de Rubin no están seguros de las intenciones de Grace, tienen miedo de que les quite el poder que tienen sobre la mina. Aparte pasó algo que están ocultando y no quieren que se entere.
Y entonces van sucediendo un montón de enredos y un montón de cosas, van apareciendo personajes y demás. Es un libro que da muchísimas vueltas sobre la historia. Empieza siendo una cosa y termina siendo otra totalmente, pero diferente, no tiene nada que ver. Te va sorprendiendo a cada página que lees porque, ya te digo, va cogiendo derroteros que no te esperas. Los personajes van cogiendo derroteros que tú dices, pero ¿qué está pasando aquí? No sé cómo ha podido llegar hasta este punto. Lo que me pasa con esto es que en esta novela no hay ni buenos ni malos. Todos son buenos o todos son malos en alguna parte de la historia. Son personajes con muchísimos matices. Lo que pasa con esto es que precisamente la protagonista de la historia, que es Grace Mallory, empieza siendo de una manera y luego resulta que es de otra. Y eso acaba que, por lo menos me pasó a mí, que no la soporte demasiado. Y cuando no soportas a la protagonista, mal vamos. Entonces yo decía, estoy leyendo un libro en el que la protagonista no me cae bien, en que no estoy de acuerdo con lo que hace, en el que no me gusta nada los caminos que está tomando, ni nada. Entonces ahí un poco me chirrió la cosa bastante. Aún así, la historia está muy bien escrita, muy bien hilada. Te va desarrollando los acontecimientos de manera que te van sorprendiendo conforme van ocurriendo. Entonces es un libro que al final te engancha y que te mantiene pegado porque quieres saber cómo va a terminar. Está todo tan liado, hay tantas sorpresas que necesitas saber cuál va a ser el desenlace. Para mí el desenlace fue un caos. Creo que no se va a escribir más nada de esta saga. Parece que estoy casi segura de que es un libro único, pero bueno, bastante recomendable si os gusta esta autora, porque además está bien escrito y ya os digo, la historia bastante bien construida. Después me leí algunos capítulos de este cómic de Spider-Man de Stan Lee, Steve Ditko y Jack Kirby, que son tres de los creadores de Spider-Man más famosos, y no me leí el tomo completo, ¿vale? Me leí algunos capítulos sueltos. En este tomo se recopilan los primeros capítulos que se escribieron de Spider-Man y cómo comenzó su historia, porque por lo visto Spider-Man se creó como un personaje secundario de algún cómic, que no recuerdo ahora cuál, y el autor pues quería publicarlo, pero no estaban muy convencidos de que un hombre araña tuviera éxito. Entonces, en una de las publicaciones que estaban casi en quiebra, decidieron publicar el primer número, pues bueno, ya iba a cerrar, pero bueno, publicaron el primer número para callar un poco al autor. ¿Qué pasa? Que gustó tantísimo este personaje que tuvieron que seguir continuando su historia y bueno, hasta el día de hoy, que ya sabéis lo famosísimo que es Spider-Man y todo lo que hay escrito y hecho del personaje. Entonces aquí están los primeros capítulos que se escribieron. Son muy curiosos porque la verdad es que están como dirigidos a un público bastante infantil. Tanto el personaje como la manera de contarlo es como que normalmente los cómics al estar dibujados pues no necesitan mucha explicación, porque ya con el dibujo, con las expresiones de los personajes, llegas a las conclusiones que tienes que llegar. Pero en esta época sí que lo explicaban todo un montón, y en las viñetas hay bocadillos demasiado extensos y explicándote lo obvio. A mí me resultaron un poquito aburridos, en el sentido de que eran demasiado infantiles y demasiado obvio todo. Pero luego me leí El asombroso Spider-Man Vuelta a casa, de Romita y un nombre aquí muy extraño, Straczynski o algo así. Y esta ya es una historia muchísimo más avanzada en el tiempo, tanto en el tiempo de publicación como en el tiempo de la historia del propio Spider-Man. Esto ya nos cuenta la historia de un Spider-Man más maduro, un Peter Parker que ya no es estudiante, ni muchísimo menos, al contrario, es un trabajador, pero bueno, sigue siendo Spider-Man, es un personaje muchísimo más desarrollado. Por lo visto, el personaje de Spider-Man estuvo muy parado durante una época, y es que no avanzaba, no evolucionaba ese personaje y resultaba un poco tedioso. Estos autores en este cómic le dieron una vuelta de tuerca al personaje, le dieron profundidad y lo cambiaron por completo, haciendo que este personaje evolucionara. Es una historia bastante más madura, engancha bastante más porque está dirigida a un público más adulto, y es mucho más interesante ver esta faceta de Spider-Man que no conocemos todavía, porque la gente que no lee cómics, si conocen a Spider-Man solamente por las películas, pues no se ha visto esta faceta de Spider-Man todavía. Entonces este sí que me lo leí entero, sí que me gustó bastante, me pareció bastante interesante. Y por último me leí también un cómic, pero esta vez no es de superhéroes y es Fábulas, el número 1 de Will Willingham. Este cómic me lo recomendaron porque nos cuenta la historia de los personajes de cuentos típicos. Blancanieves, el lobo feroz, Pinocho, los tres cerditos, Rosa Roja, la Bella y la Bestia, la Cenicienta, un montón de personajes clásicos de los cuentos, y nos sitúa en una situación bastante curiosa. Y es que resulta que el mundo de los cuentos de cada uno de los personajes pues fue destruido por un invasor que en
aunque en este primer tomo todavía no se sabe bien quién es ni quiénes son. El caso es que fueron expulsados los que sobrevivieron, huyeron a la tierra de los humanos, de los mortales, como somos nosotros, a nuestro mundo, y empiezan a vivir, pues creo que es en Nueva York donde está situada la historia. ¿Qué pasa? Se hacen pasar pues por personas normales, pero crean como una comunidad en la que Blancanieves es la encargada de dirigirlos, y ahí pues se van sucediendo pues la historia. Aunque son personajes de cuento, lo que ocurre aquí es bastante oscuro. Nos habla pues de investigaciones, de posibles asesinatos, de rebeliones, de cosas así, de historias policíacas, de historias de una historia negra, pero con personajes de cuento. Y aunque a mí ese tipo de historias no me terminan de llamar, la verdad es que el hecho de que los personajes sean pues Blancanieves y todo este tipo de personajes de cuentos me ha llamado bastante la atención. Además está muy bien dibujado. El dibujo es un dibujo que está muy bien hecho, os lo enseño aquí. Está muy bien hecho, los diálogos son fantásticos. Además ha ganado 12 premios Eisner, que este es uno de los premios de cómics más importantes. También ha estado nominado al premio Hugo, que es muy importante también, el premio de fantasía en 2009, a la mejor historia gráfica. O sea, la verdad es que está muy bien. Creo que son 15 números, así que poquito a poco pues los iré leyendo, porque no son tomos baratos, pero bueno, los iré leyendo poquito a poco, y merece mucho la pena si os gustan los personajes de cuentos clásicos. Y hasta aquí el vídeo de esta semana, espero que os haya gustado. Contadme cuáles han sido vuestras lecturas en estos últimos meses. Gracias por estar ahí, nos vemos el próximo miércoles y ya sabéis, no dejéis de leer.